Un cordial y fraterno saludo a cada uno de ustedes. Hoy compartiré sobre la señal de la cruz. La cruz es la señal del cristiano. La señal de la cruz es la oración básica del cristiano. En esta oración tan breve y tan simple se resume todo el credo y para muchos hombres profundamente contemplativos ha sido su oración preferida. ¿Qué significa la señal de la cruz? La cruz es la señal de los cristianos. Significa el triunfo de Jesús sobre el pecado. Es el símbolo de su redención que Jesucristo obtuvo para nosotros con su sangre. Su pasión de amor por el hombre lo llevó a dar la vida para que tuviésemos vida en abundancia. En Juan capítulo 10, versículo 18 nos dice: nadie me la quita, soy yo quien la doy por mí mismo. Como manso cordero llevado al matadero, Jesús soportó en la cruz el extremo del dolor físico y moral para abrirnos las puertas del cielo. Cuando nos marcamos con la señal de la cruz, estamos diciendo: yo soy seguidor de Jesucristo, creo en Él, le pertenezco. Así como los seguidores del anticristo tendrán su marca, según lo confirma el Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Así, el bautizado lleva un sello indeleble en su alma y lo muestra exteriormente con la cruz. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 nos dice: un tercer ángel pasó después, clamando: si alguien adora a la bestia o su imagen, o se hace marcar en la frente o en la mano. En el 10 nos dice: este también tomará el vino puro del furor de Dios, que ya está preparado en la copa de su enojo. En la Biblia, Pablo nos habla de la locura de la cruz. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 17 al 25. Que a la letra dice: sépanlo, no me envió Cristo para bautizar, sino para proclamar el Evangelio, y nada de discursos bonitos. De otra manera se desvirtuaría la cruz de Cristo. El lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios, como dice la Escritura: haré fallar la sabiduría de los sabios y echaré abajo las razones de los entendidos. Sabios, filósofos, teóricos, ¿cómo quedan? ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó como loca. En un primer tiempo habló Dios en el lenguaje de la sabiduría, y el mundo no reconoció a Dios con su sabiduría. A Dios, entonces, le pareció bien salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Los judíos piden milagros y los griegos buscan un saber superior. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo más grande, y para los griegos, qué locura. Él, sin embargo, es Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que Dios ha llamado, sea de entre los judíos o de entre los griegos. En efecto, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es mucho más fuerte que la fuerza de los hombres. También, al comenzar toda oración con la señal de la cruz, invocamos a la Santísima Trinidad e iniciamos nuestra oración en su nombre. Recordamos así el centro de nuestra fe recibida en el bautismo. Esto está confirmado en Mateo capítulo 28, versículo 19. Rezamos en el nombre de Dios, y este nombre encierra en sí toda la misteriosa realidad de aquel que es el que es, según Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 15, y no necesita de nada ni de nadie. Jesús nos salvó muriendo en la cruz. Él con su cuerpo trazó el signo de la cruz como señal del cristiano. Es signo de salvación. La cruz se ha convertido en el signo de esperanza y de victoria. Es el símbolo de la victoria de Jesucristo. La cruz es el ícono de Jesucristo y el indicio de la vida eterna que nos espera. La cruz que llevamos y la cruz que señalamos sobre la frente o el pecho es el símbolo de aquella
que nos pide tomar Jesucristo para ser discípulos auténticos, así como lo confirma en Mateo, capítulo 10, versículo 38, capítulo 16, versículo 24, en Marcos, capítulo 8, versículo 34, Lucas, capítulo 9, versículos 23, capítulo 14, versículo 27. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Los contemporáneos de Jesús no entendieron aquella petición, que solo se aclaró cuando vieron al Maestro morir sobre una cruz y resucitar. Entonces comprendieron que el secreto del seguimiento de Cristo está en morir a sí mismo para tener vida, según Marcos capítulo 8, versículos 35. Perder la vida por Jesucristo y por el Evangelio es salvarla. En Ezequiel capítulo 9, versículos del 4 al 7, encontramos un texto enigmático donde aparece por primera vez la señal de la cruz. Es el primer lugar de la Biblia en que se cita esta palabra. Dios envía un castigo contra los idólatras, pero respeta a los que han recibido la señal de la cruz en su frente, aquellos que no compartieron las idolatrías y las abominaciones. En Números capítulo 21, versículo 8 nos dice: hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre, y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. La cruz de Jesucristo es la respuesta misericordiosa de Dios a la rebeldía del hombre. En Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15 encontramos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. La cruz de Jesucristo es a la vez la señal del libro de Ezequiel para los que aman a Dios y están libres de culpa, y al mismo tiempo la serpiente de bronce de Moisés para que los pecadores puedan volver a Dios. Estos últimos, sin la cruz, estarían perdidos para siempre, sufriendo en sus vidas los efectos de la desobediencia de Dios. Pero Él canceló nuestros cargos, según Colosenses capítulo 2, versículo 14. Llevar la cruz es llevar el signo de salvación y de vida eterna que Dios nos ha entregado. Hacer la señal de la cruz es manifestar el perdón y la misericordia de Dios. La cruz es signo de obediencia. Jesucristo muere en ella por obediencia a la voluntad de Dios. San Pablo lo ilustra perfectamente en el himno cristológico de su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 10. La cruz sin obediencia es cruz sin Cristo. La cruz es signo de persecución e incomprensión. Los hombres de tiempos de Jesús querían que bajase de la cruz para creer en él. Según Mateo, capítulo 27, versículo 42. Marcos, capítulo 15, versículo 32. Querían la salvación sin la cruz, según Marcos 15, 30. Y parece que esta tendencia continúa muy arraigada en el hombre. La cruz es el signo de los verdaderos seguidores de Jesucristo, de los ciudadanos del cielo, según Filipenses capítulo 3, versículos del 18 al 21. La cruz es signo de fe auténtica, de esperanza cierta, de amor sincero y generoso. Es resumen de la enseñanza de Jesucristo. Hacer este signo sobre nosotros y portarlo en el pecho es ofrecer a Dios nuestra vida y manifestar al mundo nuestro deseo de seguir e imitar a Jesucristo. Para el cardenal Norberto Rivera, santiguarse o signarse es la primera oración del cristiano. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí con el video. En un próximo video hablaremos para qué hacer la señal de la cruz. Si esta información es interesante, es útil para ti, puedes suscribirte, compartir y dejar tus comentarios en este video. Hasta la próxima.